Esto corresponde al nivel químico. Es cierto, se relaciona con la parte biológica, pero la jerarquía, biológicamente hablando, empieza pues con la unidad básica de la vida, que es la célula. Entonces, de aquí para adelante, hasta cierto nivel, vamos a tener nivel de organización biológico y empieza con la unidad básica de la vida, porque biología estudia la vida y la vida es unidad básica en la célula, y en este planeta tenemos de forma evolutiva dos tipos de células, la procariota y la eucariota, o sea, sin carioteca o membrana nuclear definida, tampoco hay cromatina. En cambio acá sí vamos a encontrar la membrana nuclear y la cromatina, que está formada por ADN más las proteínas básicas llamadas histonas, que no vamos a encontrar este tipo. Pero aún así, con todo, los procariotas son consideradas las primeras formas de vida en este planeta. Son células que, a pesar de no tener material nuclear protegido, sí gozan de todas las características que hacen que cierta entidad sea llamada ser vivo. Respecto a este punto ya surge dilema, pero vamos a dilucidar cuando lleguemos al final de esta trama biológica. Las células se pueden organizar, no todas, por si acaso, no todas, pero algunas sí bastante complejas por presión evolutiva, se van a tender a organizar para poder saltar la barrera, ¿no?, de la presión selectiva del ambiente, y la unión hace la fuerza. Entonces, asumiendo la postura de Margulis respecto a la teoría de la simbiótica seriada, vamos a tener pues el nivel de organización tisular, cómo se asocian ciertos tipos de células equivalentes para definir lo que viene a ser un tejido. Un tejido, conjunto de células que tienen similar origen, ¿no?, equivalente función, y la forma también son bastante equivalentes o similares entre sí. A eso es lo que nosotros llamamos tejido o nivel de referencia tisular desde el punto de vista histológico. Por ejemplo, el epitelio. Un epitelio es una forma de tejido, pero vamos a tomar un tejido simple, plano, este de acá, una membrana basal y una pequeña y delgada capa de células. Pero aún así, con todo, esto ya es mucho más complejo que una célula de por sí. Ahora, para poder seguir avanzando en el nivel de complejidad, no es solamente que se tengan que asociar las células, van a tener que poder hacer algo indispensable para hacerse más complejo. Mientras el organismo, la entidad ya, sea unicelular, esa única célula cumple todas las funciones, hace todo, ¿ya?, desde tomar el alimento hasta reproducirse. Pero ahora, si quiere ser más complejo, o sea, mayor volumen, mayor prestancia, versatilidad, performance frente a todo cuanto le rodea, va a tener que asociarse. Y en ese proceso, para que ocurra esto, tiene que haber una división del trabajo entre las células. Sin ese requisito, es imposible de que pueda saltar al siguiente nivel de organización, o sea, hacerse mucho más complejo. Cuando ocurre este proceso de división de trabajo entre las células, es ahí pues donde vamos a tener la formación de los subsiguientes, como en el caso del nivel organológico, la formación de órganos. Un órgano es una colección de diversos tejidos frente a una estructura ya definida que cumple una función específica. O sea, todo ese conjunto de células que formó tejidos especializados me va a conformar un órgano donde cada uno de esos tejidos va a tener un papel dentro de toda esa función para que se lleve a cabo. Entonces, como vemos, ya aquí ya no solamente es una interdependencia entre células para formar un tejido, sino entre tejidos para formar un órgano. Y ese órgano no es que esté ahí, sino que cumple una función. Entonces, aquí ya la especialización, la derivación del trabajo entre las células, marcado por su código genético, va a ser bastante álgido. Y es lo que se tiene pues a la formación de órganos, en el caso de organismos que son multicelulares, que tienen tejidos diferenciados y órganos especializados. Por ejemplo, en el caso del riñón,
o el hígado, que podemos encontrar diversidad de células, sí, varias células diferentes entre sí, algunos tipos de tejidos, sí, también algunos tipos de tejidos, pero todos ellos, a pesar de tener cierta variedad como grupo, me van a dar un órgano que tiene una función específica, porque la función que realiza el riñón no va a ser equivalente para el que realiza el hígado o viceversa. Van a tener ciertos puntos de confluencia, pero cada uno es especializado. Y está en función del nivel, pues, del tamaño de organización y qué tan versátil sea el organismo que lo posea. Ahora, el conjunto de los órganos para determinada función en manera particular me va a dar el nivel sistémico, mal llamado sistemático. Una cosa es sistémico para biología y en biología sistemático es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la parte especializada de la filogenia para clasificación a nivel evolutivo. Acá no estamos siendo sistemático, estamos siendo sistémico. Y los sistemas, que es un conjunto de órganos que cumplen una función específica, es lo que corresponde a este nivel. Por ejemplo, en el caso del sistema excretor, va a tener dos componentes principales, como son, en el caso de los animales superiores, riñones y otros tipos de órganos en conjunto que forman las famosas vías urinarias, como lo son los cálices, mayores, menores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra, el meato urinario. Cada uno de ellos pues, va a tener un papel dentro de la función de excreción del sistema excretor. Disculpen, no se utiliza la palabra aparato. Sistema excretor. Bien. El conjunto de sistemas que están formados por órganos, que están formados por tejidos, que están formados por células, me va a dar un individuo, ¿ya? Y por lo regular, para organismos bastante complejos, utilizamos en biología especie. Así que vamos a tomar, ¿ya?, la definición biológica de especie, pero que no es la única para definir especie, pero vamos a tomar la definición biológica, el concepto biológico de especie para hacer más relevante el caso, pero que no es el único, porque no es funcional en otros aspectos, pero sí vale para poder acercarnos bastante bien a toda esta gama de ideas. ¿Qué es una especie? ¿A qué llamamos especie? ¿Sí? O sea, decir que son individuos similares entre sí, o sea, estamos hablando de una similitud a nivel genético, ¿ya?, y también genotípico, similares, bastante similares entre sí, que son capaces de reproducirse, sea de la forma sexual o asexual, y por último, dejar descendencia fértil. Este quizás es el punto especial de este concepto. Para ello, pues, los niveles de similitud tienen que ser bastante fuertes, no solamente morfológicamente, sino también a nivel génico-molecular, como es el caso, pues, de los estériles o híbridos. En el caso, como hay una pregunta de admisión en San Marcos, cuando se cruza, por ejemplo, el burro, la yegua, me da la mula, que es un híbrido, que tiene la mitad de cromosomas de cada uno de sus progenitores, y como esos progenitores son especies diferentes, me dará pues en meiosis un número de cromosomas diferentes. Por lo tanto, al fusionarlo, ya me da un híbrido, y los híbridos son estériles. Por lo tanto, un híbrido no es especie, aunque se puede decir especie híbrida. Y acá tiene que tener esta última referencia en sí, dejar descendencia fértil. Y ahora sí, para completar el punto que se mencionó hace un momento respecto al inicio de este nivel biológico. En los niveles de agregación se utiliza como carácter marcado, pues, para generar las diversas categorías taxonómicas, y entre ellas, pues, las referencias para poder catalogar los organismos, se emplea, pues, el nivel de agregación celular. Y hay tres niveles. Hay uni, pluri
y multi, de acuerdo al grado de complejidad. Entonces, atendiendo a la forma y al nivel que tenga el organismo, algunos serán especie, pero dentro del punto de vista unicelular, o sea, se quedarán acá. Y nunca pues desarrollarán todo esto. Hay otros que serán pluri, pues sí llegarán a duras penas a este nivel, con cierta diferenciación tisular, cierta, pero no tan especializada, porque no va a poder formar órganos sumamente complejos. Como por ejemplo, si yo tomo una planta superior, yo voy a tener pues, en el caso reproductivo, que tiene una estructura diferenciada, que es la flor, donde encuentro los órganos reproductivos de dicho espécimen. Pero si yo me voy a una especie bastante primitiva, como es el caso de las algas no van a formar flores, porque no tienen tejido especializado para darme esa estructura a un órgano definido. Entonces tendrá que sacrificar alguna forma pues, de su organización para producirme los gametos, y en este caso pues será las células que lo recubren, su epitelio, que se va a sacrificar y hará las veces pues, de órgano reproductor, entre comillas, porque no lo es. Entonces, para que llegue a entonces, volviendo a replicar la idea, hay organismos que se quedan como individuo unicelular, por ejemplo procariotas, algunos eucariotas como los protozoos. Hay otros que van a pasar a nivel pluricelular, como en el caso, pongamos, de celenterios, o en el caso de las algas. Ellos van a quedar acá a duras penas a este nivel porque no van a poder diferenciar también muchos tejidos, pero los más complejos ya van a saltar al nivel multicelular, en los cuales pues sí voy a encontrar estas estructuras como órganos y sistemas bastante definidos. Y eso se toma como agregación celular.